Bien, entonces como le decía, ya este es el último tema y lo que vamos a ver hoy es una prueba de hipótesis para comparar más de dos grupos. En prueba de hipótesis nosotros vimos que podríamos medir, diríamos, si la diferencia que se observa en el cambio en un estimador con respecto al parámetro pues es estadísticamente significativo. Si la diferencia entre un valor de referencia o un parámetro y un estimador es estadísticamente significativa, y eso es lo que vimos con la prueba de hipótesis de una muestra. Luego vimos si la diferencia entre dos grupos era estadísticamente significativa o se debía al azar. Es decir, vimos el caso de dos muestras y poníamos de ejemplo si queremos, por ejemplo, un psicólogo escolar quiere ver si el rendimiento eh, de los estudiantes es diferente con respecto al sexo, si uno es más que otro, si vimos ejemplo de si las personas que participan en un programa de capacitación tienen mejores ingresos que las personas que no participan en dicha capacitación, pues si esa diferencia era significativa. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros quisiéramos medir, en el caso del rendimiento, no solamente por sexo del estudiante, del alumno, sino también quisiéramos verlo, por ejemplo, por tipo de escuela o por con quién vive y cómo es el rendimiento dependiendo con quién vive el alumno, si vive con ambos padres, si vive con un solo uno de ellos, etcétera, etcétera. O si, por ejemplo, el ingreso, si quisiéramos ver si hay diferencia entre los niveles de salario o y el sexo de la persona. Entonces, muchas veces involucramos más de dos grupos y en ese caso, pues la prueba de chi cuadrado, que es el tema que vamos a ver, es es una buena aproximación, una buena medida para medir esa diferencia. Vamos a ver los porcentajes y sabemos que son diferentes, o los números, la frecuencia observada, y sabemos que son diferentes, y lo que nos interesa saber es si esa diferencia pues se debe al azar o se debe a alguna causa en particular, a la característica de los grupos que lo hacen diferenciar. Entonces, vamos a ver la tabla de chi cuadrada para el caso de que tenemos grupos y lo vamos a medir en variables cualitativas. Es decir, en este caso, si tenemos, por ejemplo, variables cuantitativas como el salario, podría ser, en lugar de tener el salario del promedio, vamos a tener la distribución del salario por rango. Diríamos que los que ganan menos de 10,000, los que ganan entre 10 y 20, los que ganan 20 y 30 y así sucesivamente. Es decir, que vamos a tener la variable, en caso de que sea cuantitativa, la vamos a tener codificada. Entonces vamos a ver la tabla, el chi cuadrado que utiliza la relación, vamos a ver la relación entre dos variables. Y para hacer el cálculo de chi cuadrado necesitamos tener los datos organizados en una tabla de contingencia o tabla de doble entrada. En estadística 1, ustedes vieron la, diríamos, el concepto de tabulación cruzada o cuadro de doble entrada o distribución bivariada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una tabla de contingencia es lo que resulta de cuando hacemos resultado o el cruce de dos o más variables. En el caso de chi cuadrado, nosotros vamos a utilizar dos variables. Eh, es una forma de presentar datos cualitativos, presentar dos o más variables
en variables cualitativas, básicamente, y cuando son cuantitativas, pues los datos vienen ya codificados que la convierte en atributos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Una tabla de contingencia, un conjunto de celdas. Celda es donde se unen una fila con una columna. Y el objetivo fundamental de hacer la prueba de chi cuadrado es ver si existe alguna relación entre las variables que se presentan en el cuadro. Un cuadro de doble entrada va a ser algo como esto. Vamos a tener una variable x que tiene x1, x2, xn, y vamos a tener una variable y que tiene y1 hasta ym, que sé yo, le hemos denominado. Y aquí tenemos las celdas, ¿no? Estas son las celdas, lo que observamos. Aquí iría la cantidad de elementos que pertenecen a X1 y a Y1. Aquí los que pertenecen a X2 y a Y1 tienen esa característica en particular. Y así cada uno. Entonces nosotros vamos a tener una tabla con unos valores observados y luego vamos a ver cómo calcular chi cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el test de chi cuadrado se basa en una medida diríamos, de cuánto aportan las frecuencias condicionales observadas en la muestra a lo que serían la frecuencia esperada. Es decir, si tienen un comportamiento determinado o alguna relación determinada entre las variables, yo esperaría que un valor observado, que el valor observado y el valor esperado sean iguales. En muchas situaciones que se presentan en la investigación se desea comparar las frecuencias observadas con la esperada. Y además, la prueba de chi cuadrado nos va a servir a nosotros para medir el nivel de asociación que hay entre dos variables cualitativas, que pueden ser escala nominal o pueden ser escala ordinal. Solo a modo de ilustrar, nosotros, como siempre, en una prueba de hipótesis, pues vamos a presentar dos hipótesis. La hipótesis nula, que siempre plantea que todo se debe al azar, que no hay cambio significativo, contra la alternativa posible a la hipótesis que cambiamos. Y aquí, para ilustrar, eh, hemos tomado dos variables, el rendimiento académico y el sexo de los alumnos. Entonces, si tengo esas dos variables, ¿cómo puedo plantear la hipótesis nula? Hay múltiples formas en que puedo plantear la hipótesis nula. Una de ellas podría ser plantear la hipótesis nula de la siguiente manera, y es que el rendimiento académico es independiente del sexo de los alumnos. Si digo que es independiente, lo que estoy diciendo es que no existe relación entre ellas, no existe asociación entre ellas. Si yo planteo que el rendimiento académico es independiente del sexo de los alumnos, bueno, pues una hipótesis alternativa posible a esa hipótesis es que el rendimiento académico depende del sexo de los alumnos. Si aquí digo que son independientes, aquí voy a decir que son dependientes, es decir, uno depende del otro. Otra forma en que puedo plantear la hipótesis es diciendo que el rendimiento académico y el sexo de los alumnos son independientes. Prácticamente lo que he hecho aquí. Lo único que he unido las dos variables. Y una alternativa posible es que el rendimiento académico depende del sexo de los alumnos. El rendimiento académico y el sexo de los alumnos son dependientes. Ese depende no va ahí. Y hay varias formas de plantear la hipótesis. Por ejemplo, otra forma es, no existe relación entre el rendimiento académico y el sexo de los alumnos. La alternativa posible sería lo contrario. Existe una relación entre el rendimiento académico y el sexo.
Fíjense que la hipótesis nula siempre, decíamos en la prueba de una cola, perdón, una prueba de una muestra y de dos muestras, que la hipótesis nula siempre lleva un signo de igualdad porque asume que todo es igual, que si hay algún cambio se debe al azar, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa aquí en la prueba de chi cuadrado, es decir, en la hipótesis nula siempre vamos a plantear la inocencia del acusado hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a ver, creo que me adelanté aquí algo más. Y bueno, otra forma aquí de plantear la hipótesis es que el sexo de los alumnos no influye en el rendimiento académico. Contra la alternativa posible. Hay diferentes formas en que pueden plantear la hipótesis. Todo va a depender de cómo lo plantea, cómo va a concluir contra la prueba. Nosotros vamos a utilizar el estadístico de la prueba. Todos recordamos los 5 pasos para para probar una hipótesis, que número 1 se plantean las hipótesis, número 2 se define el estadístico que se va a utilizar. En este caso es chi cuadrado, que vamos a utilizar para establecer la zona de rechazo y zona de aceptación. Decir que la prueba chi cuadrado, como vamos a ver un poco más adelante, siempre es una prueba de una cola, porque la distribución chi cuadrado no sigue una distribución normal, sino que la prueba chi cuadrado siempre es una distribución que está sesgada hacia la derecha. Por lo tanto, siempre va a tener una cola más larga a la derecha. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el estadístico de la prueba? El estadístico de la prueba lo vamos a calcular haciendo la sumatoria de esta relación de cuadrado. El valor observado le vamos a restar el valor esperado. Esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el valor esperado. Es decir, esto es lo que llamamos frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia al cuadrado. Como pueden ver, es una suma de cuadrado y por lo tanto chi cuadrado siempre será positivo. Además, toda El micrófono, por favor. toda cantidad elevada al cuadrado, pues, es positiva. Bien. Otra forma que ustedes se pueden encontrar ahí con que chi cuadrado es igual al valor observado menos lo esperado al cuadrado entre el valor esperado. Nosotros utilizamos frecuencia porque puede ser también que tengamos un porcentaje, que los datos en la tabla estén como porcentaje y en ese caso se adapta más al valor observado que la frecuencia necesariamente. Aquí está la definición de cada una y diríamos que chi cuadrado de la tabla vamos a buscarlo con los grados de libertad y el nivel de significación con el que se esté trabajando. ¿Cómo conseguimos los grados de libertad? El grado de libertad va a ser el producto de al número de columnas que tengamos de datos, el número de columnas que tengamos de datos, le vamos a restar 1 y lo mismo vamos a hacer con el número de filas de datos que se tenga, menos 1 y lo vamos a multiplicar. Eso va a ser los grados de libertad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que en una prueba T con 2 muestras, pues los grados de libertad era sumar las 2 muestras y restarle 1. En el caso de chi cuadrado, lo que vamos a hacer es que el número de columnas le vamos a restar 1 y el número de filas le vamos a restar 1 y vamos a multiplicar eso. Y eso va a ser igual a los grados de libertad. Y el nivel de significación, pues lo vamos a buscar en la tabla, obviamente. Vamos a tener que utilizar una tabla. Para ilustrar esto que estamos diciendo, vamos a ver la relación
que existe entre la participación política y el conocimiento político, es decir, qué tanto conocen de política y cómo participan. Aquí son 340 individuos. Y esto es una tabla de contingencia que tiene dos filas de datos y dos columnas de datos. Esto es la variable, esto es un total, esto es otra variable, así que y lo que queremos ver es si existe asociación entre la participación política y el nivel de conocimiento político, o si estas dos variables son independientes, o si la gente que tiene más conocimiento participa más en política, etcétera, etcétera. Vemos que los números son diferentes. Obviamente aquí es 60, los que tienen bajo conocimiento, con baja participación. En cambio, los altos y altos tienen 73 y vemos que bajo y bajo 121. Lo que queremos saber es si esa diferencia que se observan en esos números son aleatorias o por el contrario hay una asociación entre ambas variables. Planteamos las hipótesis. La participación política de las personas independiente de su nivel de conocimiento político contra la otra. Vamos a tener grados de libertad, no especificamos nivel de confianza, utilizamos 95%, los grados de libertad serían, tenemos dos filas de datos menos 1 y dos columnas de datos menos 1, por lo tanto los grados de libertad van a ser igual a 1. Con ese valor nosotros nos vamos a la tabla, vamos a ir a la tabla de chi cuadrado, que es una tabla que tiene más o menos esta forma, y vamos a buscar los grados de libertad. Por ejemplo, para 95%, aquí tenemos 0.05 y un grado de libertad. Entonces, chi cuadrado es igual a 3.841, creo que fue el valor, aquí está, el valor que presentamos aquí. Esa tabla chi cuadrado no creo que se la haya enviado, pero hay muchísima tabla chi cuadrado en la red. Eso no hay ningún tipo de problema con eso. Entonces, chi cuadrado, vamos a buscar los grados de libertad aquí y alfa aquí, y ese valor es el que nos va a dar y con ese es el que vamos a comparar. Ahora, deseamos nosotros que chi cuadrado se obtiene al sumar el cuadrado de la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada entre la esperada. ¿Cómo obtener una frecuencia esperada? Ojo, la frecuencia esperada para una celda va a ser igual al total de la columna donde está esa celda por el total de la fila donde está la celda entre el total general. En otras palabras, para esta celda que representa a las personas que tienen alta participación política y bajo conocimiento, el valor esperado para esta celda sería 181 por 133. Lo que eso me dé, lo vamos a dividir entre 340. Así que vamos a tomar la calculadora y vamos a calcular las frecuencias esperadas. Vamos, cámara encendida, calculadora encendida también. Por ejemplo, para esta celda que es de baja participación política y bajo conocimiento político, el valor observado es 121. Para buscar el valor esperado de esa celda, lo que hacemos es que multiplicamos 70.8, un maestro. momentito, 181 por 207 y lo divido entre 340. Y así lo vamos a hacer para cada una de ellas. Entonces, ¿cuánto queda este valor esperado aquí? 70.8. 70.8. Ok, ahí lo tenemos, ¿cierto? ¿Y aquí cuánto da? Este valor sería 181 por 207 entre 340. 110.19.
110.2, parece que 19, utilizamos un decimal. Eso no se suma, eso se deja ahí. Y ahora vamos a calcular el valor. Solán siempre dándonos envidia, tomando ahí café y uno aquí en la mano, como quien dice, en visto nos deja con eso. Ahora, el valor esperado para esta celda va a ser igual al total de esa columna, que es 159 por 133. Y lo dividimos entre 340. ¿Cuánto da eso? 62.2. 62.2. Sí, 62.2. Y luego tenemos 159 por 207. Y dividido entre 340. 96.8. 96.80. Revisa eso, Joana. 96.8. Entonces ya tenemos la frecuencia observada y tenemos la frecuencia esperada. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es que a cada valor observado le voy a restar el esperado, eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre el valor esperado. Es decir, que el primer caso sería 60 menos 70.8. ¿Cuánto da eso? 60 menos 70.8. Menos 10. Menos Menos 10.8. 10.8. Y lo elevamos al cuadrado. 2.8. 116.64. 116.64. Es decir, 60 menos 70.8 da 10. 10.8. Ajá. Y lo elevamos al cuadrado. 21 menos 21.6. 116.64. A mí me da 116. 116. Correcto. Solán, A mí me dio no 116. puede darle negativo porque usted lo elevó al cuadrado. Entonces, aunque la cantidad sea negativa, cuando se eleva al cuadrado, siempre es positivo. Y eso lo dividimos entre cuánto? Entre el valor esperado, 70.8, los 116. 70. 1.64. 1.64. Ok. Entonces, mírelo aquí. ¿Qué hicimos? El primero, 60 menos 70.8, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 70.8. Eso nos da 1.647. Siguiente valor sería 121 menos 110.2. 10.8. 10.8. 10. ¿Y eso lo 10.8. elevamos al cuadrado? 116.64. Lo dividimos 116.64. entre 110.2. 1.05. 1.58. Correcto. Y así seguimos. Entonces el otro sería 73. El otro valor observado, 73 menos 62.2. 10.8. 10.8. Y lo elevamos al cuadrado 116.64. y lo dividimos entre 62.2. 1.87. 1.87. Muy bien. Y el siguiente caso sería 86 menos 96.8. Negativo 10.8. Menos 10.8. Al cuadrado. 10.8. 10.8. Eso lo elevamos al cuadrado 116.64. y lo dividimos entre 96.8. 1.204. 1.20. Muy bien.
Bueno, entonces ahora dice que chi cuadrado es la suma de eso que está ahí. Es decir, chi cuadrado calculado va a ser igual a ¿quién? Al valor esperado, a la suma, que sería esto que está aquí. Por lo tanto, chi cuadrado es 5.78. Y la hipótesis que planteé es que están aquí. Aquí está definido la zona de rechazo y zona de aceptación. La regla de decisión es la misma. Si el chi calculado es mayor que el chi de la tabla, pues sencillamente rechazamos la hipótesis. ¿Qué vamos a hacer aquí? El chi calculado nos dio ¿cuánto? Chi cuadrado calculado nos da 5.78. 78. 78. 78. Y este nos da 3.84. ¿Qué hacemos con la hipótesis? Pues se rechaza. Rechazo. Rechazamos la hipótesis. ¿Y qué conclusión podríamos redactar a partir de esa hipótesis que tenemos planteada? Ya rechazamos la hipótesis correctamente. El valor calculado es mayor que el de la tabla, se rechaza la hipótesis. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que la participación política de la persona no es independiente a nivel de conocimiento político. Correcto. O que la participación política de las personas depende del conocimiento político que ésta tenga. Muy bien. Se acepta entonces la alternativa. No es que se acepta, lo que pasa es que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son mutuamente excluyentes. Rechazar la hipótesis nula significa aceptar la hipótesis alternativa posible, pero la decisión se toma sobre la hipótesis nula siempre. Es decir, la decisión es sobre lo que planteemos en la hipótesis nula. Ok, La maestro. conclusión que ustedes la tienen ahí, lo voy a tener aquí. Una de las cosas que sí decíamos con chi cuadrado es que podemos utilizar para medir el nivel de asociación que hay entre dos variables. Denme un segundo. Le decía que una de las cosas que vimos es que podemos utilizar la tabla de chi cuadrado, el coeficiente de chi cuadrado, la prueba de chi cuadrado para medir el grado de asociación. El grado de asociación, que seguramente ustedes lo vieron en estadística 1, que es el coeficiente de correlación, que se calcula para varios, ustedes lo vieron para datos cuantitativos o debieron verlo para datos cuantitativos. Pero el coeficiente de correlación lo que mide es el grado de asociación que hay entre dos variables. Eso nos permite ver ese coeficiente. Normalmente está el coeficiente de Pearson, está el coeficiente, hay otro coeficiente de correlación de Spearman, por ejemplo, para medir la asociación entre esas variables. Cuando los datos son cualitativos, hay un coeficiente que le llamamos C, un coeficiente que llama de contingencia, coeficiente de contingencia, que me va a medir la asociación entre las variables. Por ejemplo, si yo tengo una prueba de hipótesis sobre la de chi cuadrado y yo concluyo y acepto la hipótesis, lo que estoy diciendo es que no hay relación entre las variables. Por lo tanto, no tiene sentido calcular el coeficiente de correlación, en este caso el coeficiente de contingencia. Porque si yo acepto la hipótesis, ya estoy diciendo que no hay relación entre las variables.
Pero en el caso nuestro, por ejemplo, que calculamos la chi cuadrado y rechazamos la hipótesis, estamos diciendo que hay una asociación entre las variables que dependen una de ellas. Entonces, el coeficiente de contingencia que mide la asociación entre esas dos variables, entonces, podría darme una luz sobre la magnitud de la asociación entre las variables. Entonces, ese coeficiente lo que va a hacer es que me va a dar me va a tratar de medir la magnitud del coeficiente. Será un número entre 0 y 1. Mientras más se acerque a 1, mejor es la asociación o mayor es la dependencia de una variable con respecto a la otra. Pero ese coeficiente realmente nunca va a llegar a 1. Nunca va a llegar a 1. Si es 0, indica que no hay asociación, es decir, ya hubiésemos aceptado la hipótesis, por lo tanto no hay que calcularlo. Si C es menor que 30, o 0.30, perdón, vamos a decir que es una baja asociación entre las variables. Esto no es un criterio que sea universalmente aceptado, lo del 0.30. Es posible que una persona consiga un coeficiente de contingencia de 0.25, 0.20 y se lo encuentre muy bueno, y eso está bien. O sea, no es, no es un criterio que sea único. Esto es una idea para que puedan valorar. Si C, si el coeficiente es mayor que 30, indica una buena asociación. Vamos a calcular el coeficiente de contingencia para los datos que nosotros acabamos de hacer. Ya calculamos, nosotros sabemos que n es igual a 340 y el chi cuadrado que calculamos, fue de 5.78. Entonces, vamos a poner ahí en la calculadora 5.78 entre 345.78. ¿Cuánto nos da? 0.06. 0.01. Y ahora eso le sacamos raíz. 0.016. Sacamos raíz cuadrada de eso. 2.79. No puede ser. 0.2. Me dio Dice, profe, 0.12. Dice 0.12. negativo 0.12 me da a mí. 0.12. 12. 0.12. Es decir, que hay aunque existe asociación entre las variables, pero esa asociación es baja, diríamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces, si la hipótesis nula se rechaza, no se hace entonces el coeficiente de contingencia. Al revés. Si se acepta. Si se acepta, se hace. No, mi amor. Si se acepta la hipótesis, lo que estamos diciendo es que no hay asociación entre las variables, por lo tanto, no hay que calcular el coeficiente de contingencia. ¿Entiendes? Porque Ok, ya. el coeficiente de contingencia lo que nos viene a decir es, si ya rechazamos la hipótesis, es porque hay asociación entre las variables. Entonces, si ya la rechazamos, es porque hay asociación. Entonces, el coeficiente lo que viene a hacer es a cuantificar esa asociación, a tratar de cuantificar esa asociación.
¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted lo puede repetir de nuevo para yo copiarlo rapidito y excúseme la confianza? No, pero no tiene por qué pedir excusa. ¿Qué es lo que quiere que le responda? Yo le decía que el De la, coeficiente de contingencia, dado que mide la asociación entre dos variables, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que hay asociación entre las variables. Y por lo tanto, calculamos el coeficiente de contingencia para cuantificar la magnitud de la asociación. Por el contrario, ese era el detalle. Ujú. por el contrario, si aceptamos la hipótesis, estamos aceptando que las variables son independientes o que no están asociadas. Por lo tanto, no tiene sentido calcular el coeficiente de contingencia.